Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy sinceramente súper emocionado de compartir con ustedes una historia que honestamente ha tocado las fibras más profundas de mi corazón. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un relato inspirador, una narrativa que ilustra de manera conmovedora cómo los sueños, especialmente los de un joven con un talento singular llamado Kerem, pueden florecer y alcanzar su máximo esplendor gracias al amor incondicional, la dedicación y el sacrificio de un padre. El título lo dice todo, el sueño de Kerem se hizo realidad gracias a su padre. ¿Se imaginan la magnitud de lo que eso implica? Vamos a desgranar cada detalle, a sentir la emoción cruda, la lucha silenciosa y finalmente, la dulce y merecida recompensa que trasciende el mero éxito material. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este viaje emocional, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente, con la mayor de las gratitudes, a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras y seguirán creciendo junto a esta increíble comunidad que con cada uno de ustedes, estamos construyendo y fortaleciendo día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, por su compañía y por formar parte de este espacio. Ahora, ¿qué historia vamos a desentrañar hoy? Les invito a que piensen por un momento en esos anhelos que guardamos desde la infancia, esas pasiones que nos impulsan y nos dan un propósito, esos objetivos que a veces parecen tan inalcanzables como las estrellas en el firmamento. Para Kerem, su sueño era algo muy específico, algo que no solo definiría su futuro, sino que también era la esencia misma de su ser. Pero como suele suceder en la vida, el camino hacia la realización de grandes sueños rara vez es lineal o exento de desafíos. Hubo obstáculos imprevistos, momentos de profunda duda, periodos de desaliento en los que la tentación de tirar la toalla era abrumadora. Y es precisamente en esos instantes de mayor vulnerabilidad donde entra en juego una figura paterna excepcional. No estamos hablando de un padre que simplemente brinda apoyo pasivo, sino de un padre que se erige como el pilar fundamental, el motor incansable que impulsa, el arquitecto paciente que ayuda a construir ese sueño ladrillo a ladrillo, con una visión y una determinación férreas. Vamos a hablar de las dificultades que Kerem tuvo que enfrentar, de las decisiones difíciles, a menudo dolorosas, que su padre se vio obligado a tomar, de los sacrificios que en nuestra propia vida, probablemente ni siquiera llegaríamos a imaginar en un principio. ¿Qué significa verdaderamente que un sueño se haga realidad gracias a su padre? ¿Fue acaso un apoyo financiero sustancial y directo? ¿Fue un respaldo emocional inquebrantable que le dio la fuerza para seguir adelante? ¿Fue una combinación mágica de ambos aspectos, o quizás algo mucho más profundo, algo intangible pero de un valor incalculable, como la creencia absoluta e inquebrantable de un padre en el potencial ilimitado de su hijo? Prepárense porque esta historia es una montaña rusa de emociones, un viaje que tiene de todo: esperanza radiante, perseverancia tenaz, amor incondicional en su máxima expresión y por supuesto un final que estoy seguro los inspirará tanto como a mí me ha conmovido. Comencemos como debe ser por el principio. Kerem era desde muy joven un niño poseedor de una imaginación desbordante, una chispa creativa que iluminaba cada rincón de su ser. Poseía un talento innato ¿para qué creen ustedes que era excepcionalmente bueno Kerem? Les invito a imaginarlo conmigo. Quizás era un artista nato con lienzos que cobraban vida a través de explosiones de colores vibrantes y combinaciones únicas que solo su mente podía concebir. O tal vez era un músico prodigioso cuyas melodías, improvisadas o estudiadas, tenían la capacidad de tocar las fibras más sensibles del alma humana, de evocar emociones profundas y universales. O incluso podríamos pensar en él como un futuro científico brillante, con una mente inquisitiva y analítica que desentrañaba los misterios más complejos del universo con una facilidad asombrosa. Sea cual fuere su pasión, era clara, brillante y llenaba sus ojos de una luz especial, un brillo único, cada vez que se dedicaba a ella. Desde muy joven, Kerem mostraba una dedicación excepcional, casi una devoción, a su arte, a su disciplina, a aquello que lo hacía sentir verdaderamente vivo y pleno. Pasaba horas y horas inmerso en la práctica, perfeccionando su técnica con una paciencia digna de un maestro, investigando incansablemente, aprendiendo con una voracidad insaciable. Era un torbellino de energía creativa, un pequeño genio en ciernes, con un futuro prometedor dibujado en cada gesto y en cada idea. Pero como a menudo sucede en la vida, la realidad, con toda su crudeza y sus limitaciones, puede ser un poco más dura y compleja que los sueños más bonitos y elevados.
La familia de Kerem, aunque unida y llena de amor, no contaba con recursos económicos ilimitados. Su padre, un hombre de principios sólidos, trabajador incansable y poseedor de un gran sentido de la responsabilidad, hacía todo lo que estaba a su alcance para brindar a su familia una vida digna y, dentro de sus posibilidades, confortable. Trabajaba largas y extenuantes horas, a menudo sacrificando su propio descanso, su tiempo libre y hasta su bienestar personal para asegurarse de que a Kerem y al resto de la familia no les faltara nada esencial. Sin embargo, el camino hacia la plena realización de un sueño tan ambicioso y específico como el de Kerem, que requería recursos considerables ya fuera para costosos estudios especializados, materiales de alta calidad, o incluso para tener el tiempo y la libertad necesarios para practicar y dedicarse plenamente a su pasión sin las presiones de la vida cotidiana, se presentaba como un desafío monumental, casi una utopía. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente crucial y conmovedor. El padre de Kerem no era solo un proveedor de sustento, era un visionario. A pesar de las limitaciones económicas que los rodeaban, él veía en su hijo un potencial extraordinario, una chispa única, un futuro que se vislumbraba prometedor y lleno de posibilidades. Más allá de los fríos números y los ajustados presupuestos, él comprendía profundamente el valor intrínseco de esa luz especial en los ojos de Kerem, la pasión que lo consumía y lo hacía vibrar. Sabía con una certeza absoluta que reprimir o apagar ese sueño sería como extinguir una luz vital, un error irreparable con consecuencias devastadoras para el alma de su hijo. Por lo tanto, tomó una decisión que, sin lugar a dudas, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. ¿Qué decisiones toman los padres cuando el amor por sus hijos es incondicional y abarca cada fibra de su ser? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, qué límites son capaces de sobrepasar, cuando se trata de asegurar el bienestar y la felicidad de sus descendientes? El padre de Kerem, ante la magnitud del sueño de su hijo y las barreras que se presentaban, tomó la firme determinación de que no podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que las circunstancias económicas se convirtieran en una barrera infranqueable, un muro insalvable. Comenzó a explorar todas las opciones posibles, a pensar fuera de la caja, a buscar oportunidades que antes ni siquiera había considerado. No se trataba simplemente de trabajar más horas, sino de una reingeniería de su vida y sus esfuerzos. Quizás vendió alguna pertenencia de valor sentimental o material. Quizás asumió un segundo trabajo, uno que lo agotaba física y mentalmente hasta el límite, pero que le abría una puerta hacia el futuro de Kerem. Tal vez tuvo que recurrir a endeudarse, a asumir riesgos financieros, confiando plenamente en su capacidad para recuperarse y en el futuro éxito de su hijo como la recompensa final y más preciada. Cada decisión, cada sacrificio personal, cada hora extra de trabajo, cada renuncia a un deseo propio, era un acto de amor puro, un testimonio tangible de su fe inquebrantable en el potencial y en la capacidad de Kerem para triunfar. Intentemos imaginar las conversaciones en casa durante esos tiempos difíciles. El padre regresando a casa exhausto con el cuerpo dolorido por el esfuerzo, pero siempre con una sonrisa alentadora en el rostro, preguntándole a Kerem con genuino interés sobre sus avances, escuchando con atención y entusiasmo cada detalle de su práctica, de sus proyectos, de sus ideas. El padre quizás haciendo malabares con las facturas pendientes, preocupado por cómo llegar a fin de mes, pero siempre asegurándose de que Kerem tuviera exactamente lo que necesitaba para nutrir su arte. Podría haber sido la compra de un nuevo instrumento musical, la inscripción a un curso especial o un taller intensivo, o simplemente garantizar el tiempo y el espacio necesarios para que Kerem pudiera concentrarse plenamente en su pasión, sin las distrículas o preocupaciones de la vida diaria. Cada pequeña inversión económica, cada esfuerzo extra que implicaba un sacrificio personal, era un ladrillo más, cuidadosamente colocado, en la construcción sólida y duradera del sueño de Kerem. Por supuesto, hubo momentos de duda. Es imposible negar la presencia de la incertidumbre en un camino tan arduo. Hubo momentos en los que el padre se preguntaba, en la soledad de la noche, si estaba haciendo lo correcto, si el sacrificio que estaba imponiendo a sí mismo y a su familia era demasiado grande, si el resultado final justificaría el dolor y el esfuerzo. Hubo momentos en los que Kerem, sintiendo el peso del esfuerzo y el sacrificio de su padre sobre sus jóvenes hombros, se sentía abrumado por la responsabilidad, casi paralizado por el miedo a no estar a la altura de tantas expectativas y de tanto amor. Pero el vínculo que unía a padre e hijo era excepcionalmente fuerte, un lazo indestructible forjado en el amor y el respeto mutuo. Se apoyaban mutuamente en esos momentos de debilidad, recordándose el uno al otro con palabras y gestos, porque estaban luchando, cuál era el objetivo final. La comunicación abierta y sincera,
la honestidad brutal sobre sus miedos y esperanzas, y el amor mutuo y profundo fueron los cimientos sólidos y estables sobre los que se construyó todo este edificio de sueños. A medida que Kerem crecía y su talento se desarrollaba, maduraba y se refinaba con cada experiencia, las oportunidades, tímidas al principio, comenzaron a presentarse. Quizás llegó una beca que alivió un poco la carga financiera, o apareció un mentor generoso que reconoció su potencial único y lo guió con sabiduría y experiencia. Pero incluso en esos momentos de avance y reconocimiento, el apoyo de su padre seguía siendo absolutamente fundamental. No se trataba solo del apoyo económico inicial o de las puertas que se abrían, sino de la presencia constante del ánimo incansable, de la creencia inquebrantable en que Kerem era capaz de lograr grandes cosas, de superar cualquier desafío. El padre, con su ejemplo de vida, se convirtió en el modelo a seguir por excelencia, demostrando a través de sus acciones lo que significaba la dedicación incansable, la perseverancia a toda costa y el amor incondicional en su forma más pura. Y entonces llegó el momento. El momento cumbre, el punto culminante en el que todo el esfuerzo desplegado, todos los sacrificios realizados, todas las noches sin dormir y todas las preocupaciones acumuladas, finalmente dieron sus frutos. Kerem logró lo que tanto había anhelado desde niño. Alcanzó su meta, ese sueño que al principio parecía tan lejano, tan inalcanzable, como una estrella fugaz en el horizonte. Y en ese instante de gloria, en ese momento de triunfo absoluto, lo primero en lo que pensó Kerem, con una emoción que le embargaba por completo, fue en su padre. ¿Cómo fue ese momento? Imaginen a Kerem en el centro de la atención, quizás en un escenario deslumbrante, recibiendo un prestigioso premio, o presentando su obra maestra ante un público admirado, o logrando ese hito profesional que tanto había deseado, y por el que tanto había trabajado. Y entre el estruendo de los aplausos, entre las luces brillantes que lo envolvían, él busca con la mirada a su padre entre la audiencia. Un padre que quizás, ahora luce algunas canas más en su cabeza, algunas arrugas más marcadas en su rostro, testigos silenciosos de las batallas libradas y los sacrificios hechos. Pero cuyos ojos en ese instante brillan con un orgullo puro y desbordante que trasciende cualquier agotamiento o sacrificio pasado. Ese orgullo silencioso, esa sonrisa discreta pero llena de un amor inmenso, es la verdadera recompensa para un padre, la validación de toda una vida dedicada a ver a su hijo florecer. La historia de Kerem es un recordatorio poderoso y profundamente conmovedor del papel vital y trascendental que juegan los padres en la vida de sus hijos. No se trata únicamente de proporcionar las necesidades básicas, el sustento material, sino de cultivar los sueños, de alimentar las pasiones que arden en el corazón, de ser un faro de esperanza inquebrantable cuando la oscuridad amenaza con engullirlo todo. El padre de Kerem no le dio simplemente el pez para que comiera hoy, le enseñó a pescar, le dio las herramientas, el conocimiento y la confianza para que pudiera pescar por sí mismo mañana y todos los días. Pero sobre todo, le proporcionó el apoyo incondicional, la guía constante y la creencia inquebrantable que le permitieron, en última instancia, poder hacerlo. Le regaló el don más preciado de todos, la oportunidad de perseguir su propio destino, de forjar su propio camino y de alcanzar sus más profundas aspiraciones. Y esto nos invita, nos impulsa, a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Quiénes son esas personas extraordinarias que nos han ayudado a alcanzar nuestros sueños, que han sido nuestros pilares y nuestras guías? ¿Qué sacrificios, grandes o pequeños, han hecho por nosotros, a menudo sin pedir nada a cambio? ¿Cómo podemos, a nuestra vez, honrar ese legado de amor y generosidad? ¿Cómo podemos corresponder a tanta entrega? La historia de Kerem no es simplemente una historia de éxito individual, de un talento que brilla con luz propia, sino que es, fundamentalmente, una historia sobre la fuerza transformadora y redentora del amor familiar, sobre cómo un padre puede ser el arquitecto silencioso de los mayores logros de un hijo. Llegando ya a la parte final de nuestro vídeo, hemos tenido el privilegio de explorar la increíble y conmovedora historia de Kerem y cómo su sueño, ese anhelo profundo que albergaba en su corazón, se hizo realidad gracias al amor incondicional, la dedicación incansable y el sacrificio generoso de su padre. Hemos sido testigos de cómo la determinación y el apoyo de un padre pueden ser el motor que impulsa a un hijo a alcanzar las estrellas, a superar cualquier obstáculo que se presente en su camino. Hemos reflexionado sobre la importancia crucial de la fe, de la perseverancia inquebrantable y del amor puro y desinteresado en la construcción de grandes cosas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Espero sinceramente desde lo más profundo de mi ser,
que esta historia les haya conmovido tanto como a mí me ha inspirado y que les sirva como un poderoso estímulo en sus propias vidas, en sus propios caminos y en la consecución de sus propios sueños. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han tenido una experiencia similar en sus vidas, ya sea como hijos o como padres? ¿Conocen a alguien cuyo sueño se hizo realidad gracias a la intervención decisiva de un padre, de una figura paterna, o de alguien que cumplió ese rol fundamental? Por favor, les invito encarecidamente a que compartan sus propias historias, sus reflexiones y sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, cada mensaje es un tesoro, y la comunidad aprende muchísimo de cada uno de sus valiosos aportes. Y si les ha gustado este vídeo y desean seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta, que nos mueven y nos invitan a reflexionar, no olviden darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan inspirarse y contagiarse de esta energía positiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo constante significa el mundo para nosotros, es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán vibrar. Hasta pronto.